Un poquitito sobre endocarditis infecciosa. Ya que estamos grabando, no podemos hacer los chistes convencionales que hacemos en este tema. No puedo quitar la grabación. Entonces vamos a hablar de endocarditis. Siguiente, por favor. Lo primero que hay que decir es que endocarditis no es más que la infección de la capa más interna del corazón, conocida como endocardio. Hay que reconocer que con el paso del tiempo la endocarditis está haciendo una enfermedad cada vez más prevalente. Y la razón es que en países en vía de desarrollo, enfermedades como lo que conocemos como fiebre reumática, que inducen un daño a las válvulas cardíacas, no ha disminuido. Pero en países desarrollados lo que tenemos es un grupo de personas que cada vez va entrando más en edad. Esa edad más avanzada, esa sobrevida incrementada, lleva a deterioro de las válvulas cardíacas. Y ese deterioro de las válvulas cardíacas, que en ocasiones va acompañado de calcificaciones, las hace lugares ideales para que algunos gérmenes, cuando hay algún tipo de turbulencia en esas válvulas, puedan adherirse a las mismas. Sin embargo, hay que llamar la atención, vuelvo y comento, de que en nuestros países en vía de desarrollo, las edades en las cuales se ve fiebre reumática es diferente a la de los países desarrollados. Se lo estoy comentando porque se hacen algunas votaciones en los Estados Unidos. Los casos de endocarditis que ustedes van a ver generalmente van a ser adultos mayores. Cuando ustedes estén aquí rotando en cardio, o vayan al Instituto de Cardiología o a cualquier sitio, medicina interna, si la hacen aquí, ustedes van a observar que la endocarditis es una enfermedad que se ve entre los 30 y los 40 años de edad. ¿Por qué razón? Porque recuerden que es el momento en el cual uno comienza a ver los cambios en las válvulas cardíacas en los pacientes que tienen fiebre reumática. La pregunta es, ¿qué germen encuentra en las válvulas de los pacientes con fiebre reumática? Y la respuesta es, el daño valvular en la fiebre reumática es inmunológico, no se ve ningún germen. ¿Me doy a entender? Para que lo tengan por ahí. Si les pregunto, ¿cuál es el agente que se asocia al daño valvular? Ahí la respuesta sí es el estreptococo hemolítico del grupo A. ¿Me doy a entender? Sin embargo, en la válvula cardíaca ya dañada, que tiene el pacientito fiebre reumática, la realidad es que no se ve ningún microorganismo. Es un evento, repito, inmunológico. ¿Estamos claros? Para que no se dejen joder con esto. Entonces, ¿cuál es el problema con la endocarditis realmente? El problema con la endocarditis es que va a provocar que las válvulas no sean capaces de mantener la sangre en la cavidad que le corresponde en el momento del ciclo cardíaco que le corresponde. Por ejemplo, si un pacientito se encuentra en diástole, se supone que estas cavidades están en este momento llenándose, ¿no? Pero se supone que a nivel de aorta y a nivel pulmonar, ¿cómo están esas válvulas? Cerradas, ¿me doy a entender? Entonces, cuando esas válvulas pierden esa capacidad, eso va a provocar disturbios a nivel de las presiones en cada una de las cavidades. Por ejemplo, si una válvula mitral, en este caso, pierde la capacidad, de separar una cavidad de la otra, entonces vamos a tener sangre que posiblemente se va a mover hacia la aurícula. ¿Y qué va a pasar con esto? Que la presión en la aurícula izquierda va a incrementarse. Y entonces esa presión, ¿hacia dónde se va a trasladar? Hacia la circulación pulmonar. Entonces tú vas a tener un aumento de las presiones ahora también del lado derecho. ¿Me doy a entender? Porque tenemos un corazón que no tiene la capacidad de tener justamente esas presiones constantes. Siguiente, por favor. En este caso en particular, fíjense lo que le estoy diciendo, una válvula aórtica que se supone que está normal, y cuando hay una endocarditis, fíjense cómo no es capaz de mantener la presión. Entonces ese paciente posiblemente tenga una presión sistólica normal, pero en la diastólica esté caída porque parte de esa sangre se va a devolver hacia el ventrículo. ¿Todo entender? Pero ¿qué pasa con eso? El volumen telesistólico del ventrículo va a ser mayor y eso va a hacer que ese ventrículo se dilate más. ¿Me doy a entender en esa parte? Entonces, por tal razón, reconocer que ese cambio de presión va a provocar daños desde el punto de vista fisiológico y anatómico de las cavidades que reciban esa mayor cantidad de sangre. Siguiente. Entonces, recuerden que diferentes tipos de definiciones de endocarditis o de clasificación. Una de ellas, que es la que generalmente más se utiliza, es esta: endocarditis de válvulas nativas, de válvulas protésicas y endocarditis asociada a usuarios de drogas. Esa es la que generalmente se utiliza casi en todas partes.
Y cuando hablamos de endocarditis en válvulas naturales, generalmente hay que pensar en aquellos gérmenes que vemos como agentes causales de endocarditis casi todo el tiempo. ¿El más frecuente cuál sería? El estafilococo aureus, el más frecuente. ¿Me doy a entender? Y en segundo lugar, el virida. ¿Me doy a entender? El virida. Y el tercero, entonces, el enterococo, y después de ahí entonces tenemos el grupo AC y otros gérmenes. En lo que son los usuarios, las personas que tienen válvulas protésicas, cuando hablamos de endocarditis, hablamos de un germen en particular que se asociaba a prótesis. ¿Cuál es? La prótesis. ¿Cuál es estafilococo? Está profitic. El epidermidiense lo sabe porque no pudo responder una de las preguntas, pero reconocer que tenemos el staph, sobre todo el epidermidis, y los streptococos también. ¿Ok? Y en los usuarios de droga endovenosa vamos a tener una flora mixta, diferente. ¿Por qué? Porque tenemos flora de la piel, pero también esos pacientes tienen agresiones continuas a nivel de piel y se pueden colonizar por bacilos gram negativos. Y de paso, la solución con la que se prepara la heroína, que es lo que se inyecta, generalmente se puede contaminar también por hongos. ¿Por qué? Porque fíjense que esa gente anda con un kit, como con una jeringuillita que tiene 80.000 años. Entonces se puede contaminar también por hongos. Y son personas que pueden hacer infecciones por muchísimos microorganismos. Especialmente, repito, hongo gram positivo de la piel, bacilo gram negativo, específicamente pseudomonas, y por hongos, en este caso el más frecuente, la cándida. Siguiente. Entonces, hay otra división que se utiliza, la cual ha quedado en desuso, que es endocarditis. Endocarditis aguda, endocarditis subaguda, que son dos tipos de endocarditis que más que nada lo que querían decir era que dependiendo de la evolución, de qué tan rápido evolucionara la endocarditis, así de rápido usted podía sospechar qué germen estaba causando. Por ejemplo, fíjense ahí como que hablaban que si era una endocarditis subaguda, tendría que ser enterococo o, por ejemplo, el vírida. Pero si era aguda, tú tenías que pensar que era streptococo del grupo B o era un staph. ¿Me doy a entender? Sin embargo, la realidad es que cada germen se va a comportar diferente en cada persona. ¿Estamos claros? Y por eso, ese tipo de clasificación generalmente no se utiliza, pero se las menciono porque si usted está acostado en algún hospital y le toca a alguien que se leyó esa clasificación, ustedes no le digan que usted es un hablador. ¿Me doy a entender? Sino que entiendan que son clasificaciones que se utilizaban antes y que poco a poco se han tenido que dar en desuso. Siguiente. Entonces, cuando una persona le hace un cambio valvular, o sea que le ponen una válvula ya sea protésica o ya sea una válvula biológica, esas personas tienen riesgo de presentar infecciones. Dependiendo del momento en el cual ocurran estas infecciones, entonces ahí sí se sospecha el germen. El asunto es que se denominan infecciones tempranas cuando tienen menos de 60 días de colocado el reemplazo, y tardías cuando tienen después de 60 días. La realidad es que aquí entre nosotros, cuando es temprano, ustedes tienen que sospechar en gérmenes intrahospitalarios, y cuando es tardío, posiblemente el paciente. Fíjense cómo tenemos gérmenes que son propios de ese tipo de situaciones, por ejemplo, una extracción dental, el paciente le colocaron una sonda, tuvo una herida, hizo una bacteria. Fíjense que son gérmenes más que nada, gérmenes de la clínica. ¿Estamos claros? Esta parte sí. Perfecto, continuamos. Entonces, los asociados usuarios endovenosos, fíjense lo que les estoy diciendo. A partir de este momento, cualquier persona que vaya a tomar alguno de los exámenes de verdad, el MIR, el en algún sitio, y le digan que el paciente tiene un soplo en cualquier válvula que sea del lado derecho del corazón, estamos hablando de cuáles dos válvulas. Tricuspidia y pulmonar, ok, tricuspidia y pulmonar. Cualquier persona que presente un soplo o compromiso tricuspidio o pulmonar, si es una persona joven y le preguntan al examen físico cuál es el próximo paso, el próximo paso entonces es revisar todos los accesos vasculares. ¿Por qué razón? Porque tendríamos que estar pensando que esa persona posiblemente es un usuario de drogas. Hay o existen excepciones, ¿como cuáles? Si esas personas tienen agresiones vasculares continuas. Me explico. Si es una persona que está en hemodiálisis, y ustedes saben que cada 2 días, cada 3 días, esa gente se tiene que colocar un catéter para hacerle un filtrado completo de la sangre,
esa persona tiene una exposición igualito que si fuera un usuario de droga. ¿Me doy a entender? Independientemente de que es un mecanismo cerrado. Personas que tienen un catéter de hemodiálisis, porque aquí no todo el mundo tiene una fístula para dializarse, sino que ustedes ven que hay un reguero de gente que tiene catéter de hemodiálisis colocado por muchísimo tiempo. Hay gente que, una loquera, tienen un año con un catéter de hemodiálisis puesto. Entonces el paciente comienza a hacer fiebre, nadie entiende qué fue lo que pasó, le retiran el catéter, pero el paciente sigue haciendo fiebre o sigue mal. Y nadie sabe qué es lo que pasa. La realidad es que ese paciente pudo haber hecho una endocarditis. Repito, si tiene un catéter venoso para hemodiálisis, reconocer que ese paciente puede tener una endocarditis. ¿De qué lado dijimos? Derecho. Del lado derecho. La razón es clara. Recuerden que toda la sangre del lado venoso, ¿dónde desemboca? En las cavidades derechas del corazón. ¿Estamos claros? Bien. Ok, entonces ahí le dije, el más frecuente, repito, es el Staph aureus, pero recuerden que también tienen que pensar en cándidas y el bacilo gramneal. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué situaciones predisponen a endocarditis? Bueno, reconocer que en nuestro país el dato más frecuente es eso. Fíjense cómo tenemos mala higiene dental. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de fiebre, ¿ustedes recuerdan lo que dijimos de la bacteremia transitoria? ¿Ustedes lo recuerdan? Recuerden que todo el mundo presenta bacterias en su organismo, en la sangre, todos los días. Momento más frecuente cuando las personas se someten al cepillado. Cuando usted escupe sangre, que usted se cepilló bien, reconocer que esas bacterias que usted tenía en los espacios interdentarios pasaron a su circulación. Pero ¿qué ocurre? Como son sus bacterias, es su flora, generalmente es una flora menos agresiva con usted. Pero ¿qué ocurre? Si pasa una cantidad importante, como pasaría si tú tienes la boca desbaratada, si tú tienes una carga bacteriana muy grande, y de paso pudieras tener algún tipo de anomalía en alguna de las válvulas cardíacas, ¿qué va a ocurrir? Alguna de esas bacterias se puede adherir a ese proceso y entonces presentar una endocarditis. Por eso se habla de que personas que tienen problemas, perdón, dime. Nosotros estábamos en la clase del laboratorio de Torreo y había una chica que tenía un absceso de la amígdala. ¿Usted puede provocarle ahí un endocarditis? Porque era mucho. Lo que pasa es que cualquier cosa que te produzca una bacteremia, o sea, que tú tengas bacterias de sangre, tentativamente tienes riesgo de hacerlo, pero también tienes riesgo de hacer una osteomielitis. O sea, tú tienes riesgo de presentar cualquier cosa. ¿Me doy a entender? Pero para que presente un endocarditis debería preferiblemente o frecuentemente tener algún tipo de daño estructural a nivel cardíaco. Por eso es que las personas que se van a someter a extracciones dentales o se van a someter a procedimientos urológicos, antes de someterse a los mismos, ¿qué hacen con esas personas? Le dan profilaxis, le dan medicamentos tomados para disminuir el riesgo de que esas bacterias pasen a circulación y siembren a nivel del corazón. ¿Estamos claros en cuanto a eso? ¿Cuáles van a ser los medicamentos? Va a depender. Por ejemplo, si es cavidad oral, ¿qué ustedes preferirían utilizar? Amoxicilina con clavulánico. Sí. Generalmente las guías tienen amoxicilina sola, pero pueden utilizar amoxi o amoxiclavulánico. Pero si es vía urinaria, ¿qué ustedes preferirían? Una quinolona. Una quinolona, un aminoglucósido, me doy a entender, porque los gérmenes envueltos en cada una de las situaciones. A ver, no te voy a tener que te lo cambio. Tiene un falto de contacto, ¿vale? Normal. Entonces, reconocer niños, niñas y adolescentes que, por ejemplo, si es vía urinaria, la mayoría de la gente recomienda el uso de un aminoglucósido. ¿Por qué razón? Porque en vía urinaria tú vas a tener bacilo gram negativo, pero otro germen que se asocia con regularidad, ¿cuál es? El enterococo. Entonces, si tú le pones, por ejemplo, una quinolona, la cobertura contra el enterococo quizá no se la mueve. Entonces, por eso recomiendan y agarran y descaquetan una dosis, por ejemplo, de genta o de amica, que te cubre también el viaje interno. ¿Ven ya? Entonces, para que ustedes lo tengan presente por ahí, que son algunas de las formas de prevención. Buenas noches. Tenemos entonces lo que le dije de la hemodiálisis de larga evolución, la diabetes, y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hoy en día observamos cómo cada vez más las personas de edad avanzada se le están colocando marcapasos, desfibriladores,
válvulas cardíacas, stent, ¿me doy a entender? Se le está colocando de todo al corazón. Entonces, cualquier persona que tenga un cuerpo extraño a nivel cardíaco, reconocer que tendría más riesgo de presentar algún tipo de contaminación a este virus. Okay. Continuamos. Los usuarios de droga ya no tengo que decirle más. Ok, siguiente. Eso que está ahí es una faringoamigdalitis por estreptococo del hemolito del grupo A. Reconocer en este caso, repito, que como no es un proceso asociado al estrepto, sino que es algo que se llama, se diría mimetismo, que es que una proteína muy similar que tenemos en las válvulas cardíacas, los anticuerpos que se dirigen contra el estreptococo se dirigen también contra esas proteínas en las válvulas, y es lo que produce el daño valvular. Generalmente se llama proteína G. Siguiente. Entonces eso ya lo vimos, y eso es más que nada por cuánto tiempo se utilizan los antibióticos cuando tengo fiebre reumática. Un tiguerito que ha hecho infección de garganta a repetición, ahora le duelen las articulaciones, le han salido lesiones en la piel. Fíjense lo que yo le decía, que cuando los médicos le ponen aquí tratamiento de que por 6 meses, no están haciendo absolutamente nada. Fíjense que la profilaxis más corta que tenemos es una profilaxis de 5 horas. Para que usted tenga alguna idea. Una mala vaina. Siguiente. En cuanto a cuáles son los agentes causales más frecuentes, esa era la tabla que teníamos en el pasado. Fíjense cómo la tabla nos habla de los estreptococos como los agentes causales más frecuentes. Sin embargo, hoy en día esa tabla ha cambiado, ¿cierto? Y fíjense cómo el Staph aureus se ha posicionado como el agente causal más frecuente de endocarditis. Ok, entonces ahí lo tengo. Siguiente. Cuando aquí evaluamos, fíjense lo que le estaba diciendo. Diagnóstico de endocarditis. ¿En qué edades es más frecuente? Fíjense lo que le estoy diciendo. Fíjense como ustedes tienen un pico de endocarditis después de 60 años y el gran pico entre 75 y 79. ¿Por qué? Porque en ese momento hay un deterioro valvular, que era lo que estábamos mencionando. En República Dominicana posiblemente el pico está aquí, entre 30 y 40. Wow, más o menos. Por lo que le estaba diciendo, entre 30 y 40 es daño por fiebre reumática, pero en Estados Unidos casi no hay fiebre reumática. Eso es una enfermedad de países en vías de desarrollo. Siguiente. Entonces, ahí tienen algunos gérmenes, le pueden tomar una foto, no porque yo le vaya a preguntar, sino por esto. No, yo no lo voy a preguntar, de verdad que no, pero por lo menos les ayuda a que ustedes puedan hacer diagnóstico de algunos gérmenes por si lo quieren leer. Pero lo más agradable de todo es eso, que este es el grupo G6, definido aquí debajo por si lo quieren revisar. ¿Me doy a entender? Simplemente para que sepan que es el grupo G6. Entonces, recuerden que hay uno de esos microorganismos que cambia el nombre, para que lo busquen. Recuerden que hay uno que se llama cardiobacilo. Entonces, cuando uno lo revisa, joven, uno se da cuenta de que hay muchísimos microorganismos que pueden causar endocarditis con cultivo negativo, porque eso es lo que dice ese cuadro. Endocarditis con cultivo negativo. Fíjense que, por ejemplo, ustedes tienen brucelosis ahí. Y la brucelosis, reconocer, que quiero que lo piensen, aún no lo voy a preguntar en el examen, que lo tengan presente si le hablan de alguien que consume productos lácteos no procesados. Que era lo que yo le decía el otro día. Es el papá y la mamá que dicen que en mi época uno se bebía la leche directamente de la vaca. ¿Lo debe entender? Reconocer que cuando usted hacía eso, entonces estaba poniendo en riesgo de presentar una infección por brucela, que es un bacilo gram negativo que se puede asociar con el documento a muchísimas cosas. Y lo que le estaba diciendo, por ejemplo, del grupo AC, que es la causa más frecuente de endocarditis con cultivo negativo. Por eso yo siempre lo digo, tú le pones tratamiento al paciente, por ejemplo, con banco y genta, y si el paciente llega al cultivo y sale negativo, entonces tú agarras y le añades el Triaxona. Si el paciente sigue haciendo fiebre, pues tendrías que pensar en el grupo AC y ahí empieza el tratamiento de los. Ok. Entonces seguimos. Perdón, dale para atrás. Recuerden ahí lo que hablamos de las bartonelas, ¿las recuerdan? Ahí tienen bartonelas en celaje, que dijimos que se asocia a qué cosa? Arañazo de gato. Y la bartonela quintana,
La fiebre de las trincheras. Reconocer que si le pintan un endocarditis, que es una gente que vive en la calle, que tiene perros y gatos con los cuales él convive, y te dicen que está lleno de picaduras de insectos, lo que te están diciendo de manera directa, posiblemente podría ser una Bartonella quintana. Recuerden que no estamos en guerra con trincheras, pero sí tenemos personas que viven en la calle, en la marginalidad, que pudieran exponerse a pulgas, chinchas, garrapatas, ese tipo de cosas, que pudieran transmitir ese microorganismo. Ok, siguiente. Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones de endocarditis? Ahí lo tienen. Las manifestaciones pueden ser cardíacas, que era lo que estábamos diciendo, que el paciente llegue, y esto es muy importante. ¿Cuál es la causa más frecuente de muerte de una persona con endocarditis? Va a ser el fallo cardíaco. Esa es la causa más frecuente. Y también la indicación más importante para que un paciente con endocarditis tú tengas que llevar a cirugía, a reparar esa válvula que está dañada. ¿Cuál? Que el paciente te llegue con un fallo cardíaco, que por más que tú le pusiste diurético, que por más que le pusiste digoxina, que por más que le levantaste, que lo pusiste sentado, que le pusiste oxígeno, que le pusiste de todo, el paciente no responde. ¿Lo entender? Entonces, en ese caso, usted agarra y lo tiene que llevar a quirófano para reparar esa válvula. ¿Estamos claros? Los extracardíacos lo vamos a ver ahorita, pero entre los cuales piensen que la fiebre es una manifestación extracardíaca. Y lo que estamos hablando, por ejemplo, de problemas neurológicos. ¿Ustedes recuerdan el caso clínico que pusimos ayer? Sí. Del paciente que tenía el sople en qué válvula? No, la mitad. Yo le dije que podía presentar al paciente Un embolismo. problemas neurológicos. Miren, Sí, porque se va a ¿por qué? Porque recuerden que con la circulación mayor, las primeras ramas Para la carótida. o sea, tu 20% de los pacientes con endocarditis, que son muchísimos, son 1 de cada 5, pueden presentar problemas neurológicos. Y fíjense lo que estamos diciendo, ¿por qué la tos y la disnea es más frecuente en los usuarios de endovenosos? Por la rehabilitación y el edema. ¿Qué me ayuda? O sea, porque se hace del lado derecho. Exacto. O sea, Y se hace el pulmón. Y eso va a embolizar hacia el pulmón. El paciente entonces lo que puede presentar, ¿qué cosa? Tromboembolismo pulmonar. ¿Lo entender? Entonces, ¿cuál sería el orden en el cual se afectan las válvulas cuando una gente tiene endocarditis? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es la primera válvula que se afecta más frecuentemente? La mitral. ¿La segunda? Aórtica, muy bien. La tercera, tricuspidia, y después pulmonar. ¿Ven qué pasa? Primero va el lado izquierdo, empezando con la mitral, y después entonces tricuspidia y pulmonar. Siguiente. Entonces eso que está ahí es una radiografía de un pacientito con un tromboembolismo. Fíjense que tiene una forma como de cuña en la base del pulmón derecho. Siguiente. Eso que está ahí es un infarto cerebral. Fíjense también cómo tiene forma más o menos triangular. Siguiente. Y siguiente. Y fíjense ahí. Eso es una arteriografía del miembro inferior, donde se puede apreciar que esa persona tiene un trombo que posiblemente vino desde el corazón y simplemente de ahí para abajo. Fíjense cómo no pinta. ¿Por qué razón? Porque hay una obstrucción completa. Entonces es un paciente que hay que hacer una embolectomía, porque de lo contrario el próximo paso es hacer una amputación de la pierna. Qué maldita. Siguiente. Entonces si tienen algunas de las manifestaciones habituales del endocarditis. Arriba tienen hemorragia en astillas, que son esas lesiones que están viendo en la uña, también donde dice A. Sí. La B es más que nada las petequias conjuntivales, y arriba muy amplio, los nódulos de Osler. Los nódulos de Osler son lesiones dolorosas que aparecen en la punta de los dedos. Reconocer que estos son lesiones inmunológicas. Y por último, ahí debajo, tienen la mancha de Jenner-Weir, ¿no también? Sí. Eso también son procesos inmunológicos, pero tiene como diagnóstico diferencial sarcoma de Kaposi. Recuerden que el sarcoma de Kaposi es una neoplasia que está hecha. El sarcoma de Kaposi es una neoplasia que es de vasos sanguíneos. Repito, el sarcoma de Kaposi